Amigos, vamos a hablar sobre los debates técnicos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones para esta segunda vuelta electoral. Hoy vamos a conversar con Enzo Higuera. Él es analista y especialista en marketing político. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Mucho gusto. Y aquí dispuesto, como siempre, para las consultas que tengas desde la cabina del Jurado Nacional TV. Así es. Enzo, este domingo 23 de mayo los peruanos vamos a presenciar el primer encuentro de segunda vuelta organizado por el Jurado Nacional de Elecciones de debates técnicos, en el que se tendrán 6 bloques. Se abordarán temas como reforma del Estado, recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. ¿Cuál es la importancia de este encuentro democrático que están pronto, que van a sostener en los próximos días? Bueno, esto va a ser trascendental porque por primera vez, digamos, en esta segunda etapa electoral, los peruanos van a tener la oportunidad de escuchar las propuestas técnicas de ambos candidatos, ya que muchas veces han estado basándose pues en información relacionada un poco más al populismo que cada uno de los candidatos estuvo brindando, y poco se ha hablado de propuestas técnicas. Entonces va a ser muy importante escucharlos y que haya esta suerte de debate, de preguntas, de repreguntas, en donde sí se permita, y este formato va a hacer que se pueda analizar y se pueda profundizar cada una de las propuestas, y esto va a ser muy importante para la promoción de la democracia y representa evidentemente una tarea significativa por parte de la organización del Jurado Nacional de Elecciones. En todo caso, Enzo, como se trata de este primer debate de los equipos técnicos, lo que deberíamos ver o lo que va a esperar el elector son propuestas más concretas y la manera en que se van a realizar. Sí, claro, y además que se va a hablar de puntos muy concretos, y va a incluir evidentemente las reformas del Estado, van a incluir temas tan neurálgicos de cara incluso a los asuntos tan preocupantes de la población, además evidentemente del de la pandemia, como los temas de seguridad ciudadana, orden interno. Entonces va a haber una suerte de temas tan trascendentales que ya lo habías dicho también hace un momento, y esto va a enmarcar una diferenciación entre las posturas de ambos candidatos desde su punto de vista, sea ideológico, sea pragmático. Podemos dar por entendido que ambos candidatos son conservadores, pero sin embargo va a haber diferencias de cómo se van a aplicar estas medidas de acuerdo a la visión país que tienen ellos, y sobre todo quiénes van a ser los técnicos que están detrás de la formulación de estas propuestas, y que además nos deben dar la garantía de que el sistema democrático se va a respetar a rajatabla sin importar qué opción sea la ganadora. Definitivamente, Enzo. En el año 2011 y en el año 2016, en elecciones generales también se han tenido encuentros de debate de los equipos técnicos. Sin embargo, estos no han sido tan mediáticos como actualmente se están desarrollando. Incluso ya es un pedido de la propia población que está exigiendo este tipo de ejercicio democrático. ¿Por qué la diferencia? Bueno, lo que pasa es que en esta elección la importancia que tiene, entre otras elecciones, es que hay una situación de miedo y que se ha creado alrededor de ambos candidatos, ¿no? Por un tanto, Keiko Fujimori con un antivoto que tiene además histórico, mientras que Pedro Castillo con los miedos relacionados a la forma de gobierno que originalmente pues su ideología está promovida como en un extremo izquierdo. Esta polarización que tiene la segunda vuelta, que de por sí es propia porque se elige solamente entre dos candidatos, va a generar o genera ya toda la expectativa, porque hay mucha información de parte de los medios de comunicación. Algunos son objetivos, otros no son objetivos porque respetan su línea editorial, que puede tener una tendencia u otra, y entonces la población está esperando justo información objetiva, y fuera de todo lo que se ha centrado en lo que se dice en relación en las calles, en las plazas, en relación a qué es lo que puede hacer un candidato o no. Este espacio de debate del Jurado Nacional de Elecciones va a ser la oportunidad
no solamente igualitaria o en un terreno parejo para ambos candidatos, sino que les va a dar la oportunidad de confrontar ideas y la población por primera vez y de manera objetiva no va a estar escuchando a los analistas de opinión pública o a los periodistas, sino directamente a cada uno de los candidatos en ese mismo espacio, con los mismos tiempos, con las mismas oportunidades. Esto es toda la expectativa que se ha generado por parte de la población y estoy seguro que además va a tener una sintonía histórica. Así es, Enzo. ¿Cómo deben aprovechar los equipos técnicos, las organizaciones políticas al máximo este tipo de encuentros? Considerando que en cada bloque se les ha dado un promedio de tiempo de 25 minutos y seguramente para exponer las propuestas que ellos tienen necesitarían de muchísimo más tiempo. Entonces, ¿cómo aprovechar ese corto tiempo? Bueno, mira, a ver, el tema de los tiempos que puedan tener o no los candidatos está relacionado a tener dos tipos de oportunidades. Una, para exponer sus ideas de manera resumida y pragmática, porque la población, en principio, para el tema técnico, no va a tener pues una expectativa de escuchar términos que no va a entender. Aquel reto de los técnicos va a ser hablar en un lenguaje sencillo y explícito en relación a las actividades que se quieren realizar. Este lenguaje tiene que ser tan sencillo porque de lo contrario la población lo que va a hacer es o aumentar sus temores o tener una idea equivocada de lo que se quiere decir. Entonces aquí se va a requerir precisión, se va a requerir resumen objetivo de lo que se quiere hacer y el marco diferencial entre decir cómo vamos a realizar este tipo de posiciones, por qué nos diferenciamos de nuestro otro candidato. Y evidentemente todo eso tiene que estar enmarcado en una estructura argumentativa, en una estructura de exposición. Si esto no ocurre así, va a ser un debate desorganizado y donde perdería cada uno de los candidatos, porque esto de aquí le corresponde a cada uno de los candidatos armarlo. Podría también, y seguramente van a haber sus pullas, eso es natural en todos los debates, de hecho sin eso no hay salsa en el debate, pero lo más importante es que esto no sea el elemento principal, porque si esto se convierte en el elemento principal, el candidato también va a perder oportunidad y tiempo valioso y rico en concentrarse solamente en el tema de ataques. Y ya se ha probado en otros debates históricamente que los candidatos que se han dedicado completamente a atacar jamás han ganado elecciones. Entonces tiene que haber un ponderado entre esa chispa que siempre debe tener el debate, pero principalmente son las ideas que se tienen que plantear de manera clara, de manera precisa, de manera concisa y con un buen contenido. Pero ¿sabes cuál va a ser el mejor reto, Paloma? Que se explique el cómo, ¿no? El Claro. cómo se va a hacer eso y no simplemente ideas populistas de coger del dinero del Estado y gastarlo en simples ideas. Entonces, importante tener estructura, tener una hoja de ruta, una precisión en los temas y explicar el cómo y cuándo además. Claro, además deben tratar de sustentar el plan de gobierno que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, claro. De hecho que sí. Ahora, probablemente entre la primera y segunda vuelta han habido variaciones. Variaciones en el sentido de que las propuestas las han tenido que enriquecer aún más. Pedro Castillo me parece que tiene ya un cambio de posiciones en algunos temas, por lo menos antes del debate lo ha dicho, vamos a ver en este debate si las va a sostener, si hay nuevas novedades, nuevos cambios, más flexibilidades, si de repente de la extrema izquierda se está pasando un poco más al centro, por el lado de Keiko Fujimori probablemente también ha tenido que enriquecer su propuesta porque ha tenido conversaciones con otras agrupaciones políticas que la van a apoyar y que evidentemente esas agrupaciones tienen en agenda algunas propuestas que les ha interesado a su electorado y que seguramente han enriquecido sus propuestas. Entonces, en este debate podría haber un sinceramiento acerca de si es que han modificado su manera de pensar o no, explicarla y justificarla adecuadamente, ¿no? Se debe tener también en cuenta que en este debate se va no solamente a exponer su propuesta o el plan de gobierno que quieran realizar, sino que este va a ser
el plan de gobierno que van a tener que ejecutar de ganar elecciones. Ujú. Perfecto, listo, Enzo. En todo caso, hay muchas expectativas sobre lo que ocurrirá este domingo 23 y finalmente el que tiene que ganar debe ser el elector, ¿no? Conocer las propuestas de cada organización política y finalmente emitir un voto informado este próximo 6 de junio. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, como siempre, por acompañarnos en este espacio informativo. Para mí también, como siempre, es un gusto, Paloma, y efectivamente aquí el ganador es el electorado que, ejerciendo la democracia, va a tener un voto informado, y es saludable que el Jurado Nacional de Elecciones promueva este tipo de actividades de la manera más plural y más objetiva que como institución dan siempre las garantías. Así es. Gracias, Enzo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el debate de equipos técnicos para la segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.